Un poquito. eh, Para que me con el audio correctamente. Ahora sí. Bueno, ante todo, mi nombre es Luis Lucano Lara. Soy especialista en el tema de la programación multianual de bienes y servicios y obras y el cuadro de necesidades también sobre el Sistema Nacional de Abastecimientos. Previamente he elaborado más de 15 años en el Ministerio de Economías referente a lo que es la implementación. He pasado por casi todas las áreas, incluido la implementación de implementador, sectorízate a ser encargado de la implantación y hace más o menos 3 o 4 años que ya no laboro en el MEP y estoy elaborando en entidades públicas referente a lo que es la programación multianual de bienes y servicios y obras. Entonces empecemos. Como ya deben saber algunos, la programación multianual de bienes y servicios y obras eh, comprende tres fases, ¿no? Tres fases: la fase de identificación, la fase de clasificación y priorización y la fase consolidación y aprobación. Cada fase tiene un tiempo durante el año para realizarse. Acuérdense que la programación multianual se realiza un año antes de la ejecución. Por ejemplo, si estamos en el año 2025, yo voy a hacer mi programación, en este año tendría que hacer mi programación multianual 26, 27 y 28. ¿No? Entonces, brevemente, la programación y el cuadro de necesidades siempre se ha hecho en el SIGAMEF, ¿no? Siempre se ha hecho en el SIGAMEF. Pero ya recién a este año, la programación multianual se está haciendo en la plataforma SIAF. Acá vemos plataforma SIAF y sígame. En la plataforma SIAF que ven en esta pantalla acá, en esta pantalla es donde se ha hecho la programación en forma obligatoria a todas las entidades, menos las entidades del sector salud y educación, porque ellos trabajan con los programas presupuestarios del SIGA-PPR. Entonces, todavía el MEF todavía no ha desarrollado la plataforma web para que hagan su programación multianual en esta web, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, por el momento, solamente esas son las entidades que todavía no trabajan su programación multianual en la plataforma web. Entonces, ¿qué hago en esta plataforma? Acá tenemos el SIGAMED. Se realiza la programación multianual de bienes y servicios. Específicamente, ¿qué hago? Realizo la fase de identificación, que aproximadamente empieza en el mes de febrero y genera el anexo 1. ¿Quién registra la información de la fase de identificación? Las áreas usuarias, ¿no? Con el apoyo y asistencia técnica de personal de abastecimiento. Pero la fase de identificación, las áreas usuarias registran sus necesidades para el próximo año. Eso es en febrero. Y la fase de clasificación y priorización, donde se genera el anexo 2, también lo registran las áreas usuarias, pero eso lo realiza más o menos entre abril y mayo de todos los años. Y luego tenemos la fase de consolidación-aprobación. La fase de consolidación y aprobación que genera el anexo 3. Justo en la fase de consolidación y aprobación es la última fase que se realiza en diciembre de todos los años. O más que se realiza en diciembre, se inicia en diciembre. Ahí tienen 12 días hábiles, según la normativa, para generar el cuadro multianual. Entonces, en esta fase de consolidación-aprobación, muchas entidades están en esta fase en esta plataforma. Una vez que yo culmine esta fase de consolidación-aprobación, donde el área usuaria genera son esos tres, genera un producto terminado, un producto final. El producto final es el cuadro multianual de necesidades en el anexo 4. Quiere decir, el anexo 1, el anexo 2, el anexo 3 y el anexo 4 lo genero en esta plataforma, ¿cierto? ¿Ya? El 1 y el 2 y el 3
son información de las áreas usuarias. El anexo 4 es el consolidado del anexo 3. Y este fase consolidación aprobación que vamos a explicar en breve, tiene que ajustarse con el PIA, ¿no? Asignado. Entonces, esto, como le estaba mencionando, esto se realizaba antes en el SIGAMEF, pero ahora ya ha obligado a las entidades que lo realicen. Ahora, ¿qué realizo en el SIGAMEF? En el SIGAMEF realizo una parte de lo que es cuadro multianual. En el SIGAMES lo que realizo es la modificación al cuadro multianual de necesidades, donde genera el anexo 5, en caso que corresponda. El anexo 5 solamente se realiza cuando haya una modificación al cuadro multianual, ¿no? Cuando hay una área usuaria que un servicio no lo programó y quiere incorporar un servicio que no está programado. Para eso tiene que ser una modificación, una inclusión. En caso bienes, si por ahí un bien no lo programó, genera una inclusión. Y también un bien también puede ser que esté programado, pero programó una cantidad y ahora es otra cantidad, también es una modificación. Entonces, esto lo vamos a explicar también brevemente, casi al final. Y también en el SIGAMES se genera la aprobación de la modificación al cuadro multianual en anexo C. Cuando hablaran lo que es la programación multianual, son anexo 1, anexo 2, anexo 4. Cuando hablaran cuadro multianual necesidades, es anexo 1, anexo 2, anexo 3, es el cuadro multianual. Cuando le hablan cuadro multianual necesidades, se refiere 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces, un poco que pueden diferenciar la programación multianual y el cuadro multianual necesidades. A veces piensan que es lo mismo y no es lo mismo. Acuérdense que el cuadro multianual es el producto de mi programación multianual. ¿Ya? Entonces, ese es el panorama que se tiene actualmente. En el futuro, quiere que todas estas opciones, esta modificación y esta aprobación estén en esta plataforma CIAF. Ese es en el futuro cercano, se podría decir. Entonces, continuamos. Esta plataforma CIAF actualmente, y el SIGAMEF, acá lo tenemos, se va a migrar al SIGAMEF. ¿Cuándo se va a migrar? Cuando yo culmine la fase de consolidación-aprobación. Es decir, si una unidad ejecutora quiere empezar con el SIGAMEF, previamente tiene que haber registrado su programación multianual en esta plataforma. ¿Ya? Si por ese caso una entidad, el día de hoy, bueno, el día de mañana, porque es domingo, el día de mañana, le instala en el SIGAMEF para empezar, obligatoriamente tiene que hacer su programación multianual en la plataforma CIEM. No es que haya un script mágico que diga ya se va a aperturar el SIGAMEF para que comience a trabajar, no. Te obliga, la DGA te obliga a que haga sí o sí tu programación en la plataforma CIEM. Entonces, para migrar de la plataforma CIAF al SIGAMES, ¿qué requisito necesito? Ahí está. Hacer el cierre de la fase de consolidación y aprobación. Una vez que hago el cierre, se genera un archivo y luego exporto un archivo. Es decir, en la plataforma CIAF, una vez que hago el cierre de la fase 3, donde también genero el cuadro multianual, genero un archivo en extensión comprimido. Y esto migra al SIGAMES. Y para migrar al SIGAMES, el SIGAMES debe tener la versión 24.0300 MCMN. Si tuviera otra versión, no se va a poder migrar. Bueno, eso creo que ya la mayoría de las entidades ya lo saben. Ahí está la versión, esas son las condiciones, que el año de programación debe ser 2025, realizar la copia de parámetros y eliminar las actividades operativas y realizar la carga de metas. Todas estas condiciones previo a la migración debe tener. Si no hago esto, a la hora que la migración te va a salir un mensaje, falta hacer tal funcionalidad. Entonces, eso es
lo que en panorama en general es la migración. Para hacer la migración en la plataforma, debo cerrar, generar el archivo, exportar. Este archivo lo voy a tener guardado y para ya hacer la migración, debo tener la versión, debo poner el año de programación 2025, copiar parámetros, eliminar las actividades operativas y cargar la meta 2025. Eso lo vamos a explicar un poco al detalle. Entonces, ¿cómo ingreso a la plataforma? Hay un link que es cualquiera puede ingresar ese link, va a entrar a esta opción, programación multinacional de bienes y servicios y obras, y le va a pedir un usuario y una contraseña. Eso sí ya es eh, personal de la entidad, de una entidad, y ya tiene su usuario y su clave. Entra y luego vamos a entrar a la programación del CSMN módulo de programación. Entonces, a continuación lo que voy a mostrarle, luego vamos a entrar al sistema. La mayoría de las entidades han quedado en la fase de consolidación y aprobación. Entonces, para pasar a la fase de consolidación y aprobación, la fase anterior debe estar cerrada la fase de clasificación y priorización. Sí, esa es la fase anterior. Entonces, hay muchas entidades que se han quedado en la fase de identificación, la primera fase. Tienen que hacer todo el proceso para cerrar la fase de identificación, después hacer la fase cerrar la fase de clasificación y priorización. Entonces, una vez que han cerrado la fase de clasificación y priorización, tienen que hacer los siguientes pasos. Primero, cerrar la fase de hacer el cierre de la fase de conciliación-aprobación. Bueno, acá vamos a ponerle, disculpen, vamos a corregirle acá el- vamos a ponerle lo que es correcto para no generar confusión. Ahí está. Ahorita vamos a entrar al sistema, que es la parte más interesante. Entonces, primero tengo que hacer el cierre de la fase de clasificación y priorización, que es la fase 2. Luego tengo que hacer la carga de metas. Luego tengo que hacer la equivalencia de metas. Luego, la carga del PIA, la distribución del PIA a nivel genérica. Luego, el ajuste del centro de costo con el PIA a nivel genérica. Hago el cierre de la fase de consolidación y aprobación. Genero el archivo y exporto el archivo. Entonces, una vez que cierro la fase de clasificación y priorización, tengo que hacer la carga de metas. Todas estas funcionalidades lo hago en la plataforma CIAP. Hago la carga de metas, hago la equivalencia, cargo el PIA del CIAP y el PIA lo distribuyo para que las áreas usuarias se ajusten. Después las áreas usuarias se ajustan al PIA, todo tener saldo positivo, y recién hago el cierre de la fase de consolidación y aprobación, y luego que hago el cierre, recién el sistema me permite generar el archivo y hacer la exportación. Exporto un archivo. Entonces, eso lo vamos a mostrar a continuación en el sistema, que ingreso nuevamente al CIAP, plataforma CIAP, donde hago la registro. No se está viendo nada en el PPT. Ver, acá, ah, espera. Firma, sí, pero un ratito. Ahora sí lo ven, ¿no? ¿Me confirman? Ok, Ahora, ahora sí se ve. ya. Ahora, bueno, vamos a explicar nuevamente, no hay problema. Mira, han dicho antes, no lo había visto. Ahora sí. Este, como Buenas les noches. Buenas noches. estaba No sé si podría explicar mencionando, de más antes, porque no se escuchaba nada.
Ahora, ¿me escuchan? Sí, ¿no? A Sí, ver, sí, ahora escuchamos. ver, ahora sí. Si quieren alguna consulta, pueden intervenir. ¿Tienen alguna consulta al momento? Vamos a repetir nuevamente toda la explicación que he realizado. Como le estaba diciendo, la programación multianual y el cuadro de necesidades hasta 2023 se hacía todo en el SIGAMA. Ahora hay una plataforma SIAP, que se llama plataforma SIAP, que es más o menos esta pantalla que estoy mostrándole, en el lado izquierdo, y acá está el SIGAMA. En la plataforma SIAP, ¿qué realizo? Realizo la programación multianual de bienes y servicios y obras, ¿no? Y esto, como ya lo había mencionado antes, la programación multianual tiene tres fases: la fase de identificación, la fase de clasificación y priorización, la fase consolidado y aprobación. La fase de identificación es donde se genera el anexo 1, la fase de clasificación y priorización en el anexo 2, la fase de consolidación y aprobación es el anexo 3. El cuadro multianual de necesidades es donde se genera el anexo 4. Todas estas opciones que antes se hacía en el SIGAMEF en el 2003, ahora se hace en la plataforma. Entonces, la fase de identificación empieza, se inicia en el mes de febrero. Fase de clasificación y priorización se inicia aproximadamente en el mes de abril. La fase de consolidación-aprobación se inicia en diciembre. Una vez que se apruebe el PIA, al día siguiente que se apruebe el PIA, ya empieza la fase de consolidación-aprobación. Muchas unidades ejecutoras, eh, muchas unidades ejecutoras se han quedado en esta fase de consolidación-aprobación. Y eso es la charla de hoy día. Voy a explicar cuál es el proceso que tiene que realizar. Luego que genera la fase de consolidación-aprobación, el sistema genera el cuadro multianual de necesidades anexo 4. Luego de eso, en el CIAMEF realizo la modificación al cuadro multianual de necesidades anexo 5 y también genero la aprobación de la modificación al cuadro multianual de necesidades anexo 6. En otras palabras, los 6 anexos, según la directiva de la programación multianual, 4 anexos los genera la plataforma CIAF y el 5 del C, que son 2, en el CIAMEF. Ese es el panorama actual. Quizás en el futuro, muy cercano, el anexo 5 y el anexo 6 también va a pasar a la web. Es decir, la idea es que este SIGAMES que le ven acá, en el futuro, cercano o muy lejano por ahí, va a pasar toda la plataforma, inclusive lo que es ya las órdenes de compra, los órdenes de servicio. Entonces, esperemos que sea lo más pronto, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? Que cuando trabajamos en plataformas SaaS, muchas entidades manipulan la data, ¿no? A través de la web ya no se va a poder manipular. Mientras se me dé todas las garantías, que no se caiga el sistema, no se caiga la plataforma, que a veces ha sucedido, que a veces no hay, el servidor del mes se cae y no funciona la plataforma, no se puede hacer nada por la web. Entonces, mientras eso garantice, creo que no habría ni un problema. Luego, nuevamente hablamos de la plataforma SIAF. Dígame, en la plataforma SIAF vemos esta pantalla y en el SIAMEF vemos esta pantalla. Entonces, cualquier unidad ejecutora que quiera iniciar el año 2025, previamente tiene que hacer su programación multianual. Ya le expliqué en la anterior diapositiva todo el procedimiento que tiene que hacer. Y eso lo va a migrar de la plataforma SIAP, va a migrar al SIGAMEF. Para migrar, ¿qué requisito debe tener la plataforma SIAP? El siguiente requisito. Primero, hacer el cierre de la fase de consolidación y aprobación. Luego, una vez que hago el cierre de la fase de consolidación y aprobación, genero el archivo. Y luego hago la exportación del archivo.
Una vez que lo guardes, genero la exportación y ya tengo el archivo comprimido, lo guardo en mi PC y eso va a migrar al SIGAMEP. Pero para migrar al SIGAMEP debo tener ciertas condiciones también en el SIGAMEP. Primero, tener la versión 240300, que ya la mayoría de las unidades ejecutoras lo tienen, porque ya hace más de una semana mandaron el MEF a todas las unidades ejecutoras para que actualice la versión. Que el año de la programación debe decir año 2025, realizar la copia de parámetros, eliminar las actividades operativas y hacer las cargas de metas 2025. Si hago todas estas funcionalidades que están en el CIAMES, recién ahí hago la importación de la web al CIAMES. ¿Cómo hago la importación? ¿Con qué archivo? Con el archivo que he generado con la importación, con exportar el archivo. Luego, acá, para ingresar a la plataforma, ahí está el link. Le va a salir esta opción, programación multianual de bienes y servicios y obras. Le va a salir usuario y contraseña, que eso lo solicita el personal de abastecimientos al que maneja los accesos a este sistema, que es de la unidad ejecutora, y se ingresa a la programación del CSMN módulo de programación. Entonces, como ya repetí, para empezar la fase de consolidación y aprobación, que es la última fase, previamente la fase anterior debe estar cerrada. Por eso dice, debe estar cerrado la fase de clasificación y priorización. Para eso, vas a realizar los siguientes pasos. Paso número 1, se supone, si ya estoy en diciembre y voy a hacer la última fase, consolidación y aprobación, se supone que ya todas las unidades sectores han realizado la fase 2, que eso se ha realizado entre mayo y junio, a más tardar del año pasado. Entonces, se supone que han realizado. Entonces, lo que se hace, primero es cerrar la fase de clasificación e improvisación, cargar la metas 2025, todos estén en la plataforma, hacer la equivalencia de metas, cargar el PIA, distribuir el PIA a nivel de genérica, meta y centro de costo, y luego que hago esto, le digo a las áreas usuarias, ya empiecen a ajustarse eh, eh, con el PIA a nivel de genérica. El sistema, a nivel de área usuaria, eh, eh, se ajusta a nivel de genérico, ¿no? A nivel genérico. A pesar que puede distribuirlo a nivel específica, tu techo puede distribuirlo a nivel específica, pero cuando se va a ajustar, el sistema solamente te controla a nivel genérico. Entonces, así lo han desarrollado. Inclusive la fase anterior de clasificación y priorización, también el ajuste por cada centro de costo o de área de usuario también se ajusta a nivel genérico. Entonces, ahí hay un problema, porque el área usuaria ya sabe su PIA a nivel específica. ¿Cuál es su PIA? Bueno, ahorita ya no, ¿no? Pero ya hace más o menos 2 semanas sí sabía. Entonces, por ejemplo, en clasificador 232911, que es locación de servicio, ¿cuánto programó? 20.000. ¿Cuánto es tu PIA? 25.000. Ah, ya estoy bien. Pero acá el ajuste del centro de costo es a nivel genérico. Entonces no te controla a nivel específico. Y genérica es 2.3, 2.6. Entonces, y 2.3 entra bienes y servicios. Entonces, ahí entra en una bolsa entra todo. La idea es que sea positivo el techo menos programado, sea positivo. Y si es positivo, el sistema permite hacer el cierre de la fase de consolidación o aprobación y genero el archivo y exporto del archivo. Y eso lo vamos a explicar a continuación, primero en PPT y luego en el sistema. Bueno, acá muestro nuevamente cómo ingresar a la plataforma SIAP. Lo primero que vamos a hacer es cargar la meta 2025. Y eso lo voy a mostrar a continuación acá.
Esta es la plataforma, esta es la plataforma web, ¿no? Donde, acá dice plataforma SIAP, y acá dice programación multinivel de bienes y servicios. Como ya saben también, lo que es el certificado, compromiso anual, compromiso mensual de vengado también se hace en el SIAP. Entonces, tendrían que entrar a este icono SIAP, Sistema Integrado de Administración Financiera. Pero el tema de hoy día es la programación multinivel. Entramos acá, entonces entramos acá, y acá, estos usuarios que ven acá, estas opciones son, lo tiene abastecimiento. Solamente el área usuaria va a tener la opción de programación del CSM. Entonces vayamos acá. Entonces, os explico brevemente cada una de estas opciones. Esta plataforma CIAF en el tema de la programación multianual está dividida en tres módulos. Módulo de configuración, módulo de programación y módulo de reporte. En módulo de configuración, esta parte se trabajó en la fase de identificación. Acá tenemos el catálogo institucional. Miren. Bueno, acá permite que tengo que digitar algún dígito acá y luego hago la búsqueda. Acá están las sedes, actividades operativas. ¿Ves? Y acá a través de este botón importar, importo las actividades operativas. Los centros de costos se ingresaron manualmente al inicio del año. Catálogo por centro de costo, donde personalizo cuáles son los bienes y servicios a cada centro de costo. La cadena programática funcional, que es más conocida eh, por las áreas, por las entidades por metas. Acá están las metas. Y clasificación y proyecto, que es una opción donde yo personalizo eh, los proyectos que van a ejecutarse o van a programarse. Entonces, esto es lo que referente al tema del módulo de configuración. ¿Quién administra esto? El personal de abastecimiento. Luego tenemos el módulo de programación, en el cual tenemos dos opciones. En el menú tenemos techo presupuestal, bueno, tres. Techo presupuestal, programación del CSMN, reportes. En el techo presupuestal tenemos las tres fases: identificación, clasificación. Acá tenemos techo presupuestal, identificación, clasificación y consolidado y aprobación. Acá tenemos en el programación del CSMN, tenemos CSMN bienes y servicios y obras, autorización del CSMN, equivalencia M. Luego tenemos acá reportes, anexo, donde se generan los reportes. Eso es lo que vamos a explicar quizás en breve cómo hacerlo. Entonces, cuando entro, ¿cómo yo sé en qué fase está una unidad ejecutora? Cuando yo entro acá, cuando vamos a entrar, entro acá, CSMN, bienes y servicios. Ingreso acá, y acá dice consolidado y aprobación, ¿no? Y acá en el lado, espera un ratito, en el lado, acá está el CSMN, bienes y servicios. Esta opción es donde cada usuario hace su programación. Cuando yo seleccione un centro de costo, voy a ver la información. ¿Está? Un centro de costo y acá veo la información. Voy a ponerle un poquito más así. Acá veo la información. Ya acá veo la actividad operativa, acá veo todo lo que ha registrado, su información. Entonces, en esta fase es donde en consolidación o aprobación, acá vemos las tres fases, y la última fase. Acá es donde el área usuaria se genera. Acá en autorización del CSMN es donde, a través de buscar, hago los cierres respectivos. Hago el cierre de cada oficina y hago el cierre por fase. Y en equivalencia de metas es lo que quería explicarle. En equivalencia de metas, acá está. Para eso hoy voy al módulo de configuración, registro, cadena programática, cargo las metas, ¿no? Hago la carga de metas. Consolidación y aprobación, genera consultas, y acá hay un botón cargar metas. Y eso lo vamos a mostrar en el sistema. ¿Para qué hago la carga de metas? En la fase 3, por la siguiente razón, acá.
modelo de configuración, cadena programática. Acá estoy en consolidado y aprobación. Entonces, le doy con generar consultas y ahí cargo la meta. Estas metas de la consolidación y aprobación son las metas del año 2025. La meta de clasificación y priorización son la meta 2024. Entonces, ¿por qué cargo en la fase de consolidación las metas? Porque eh, yo lo que va a hacer es equivalencia, ¿no? La equivalencia de metas, ¿no? Entonces, equivalencia de metas. Entonces, ese es el siguiente paso. Una vez que cargo las metas, acá, el siguiente paso es hacer la equivalencia de metas respectivamente. Y, y eso lo voy a mostrar acá. Una vez que cargo la meta, simplemente como cargo la meta es acá, este botón, cargar metas. Luego voy acá, modelo de programación del CSMN, y acá entro que violencia. Debe estar en la clasificación y priorización. Acá, acá le aparece las metas ahí está. Acá le aparece en esta de aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí, son las metas de 2024, de la fase 2. Acuérdense que la fase 1 y la fase 2 yo programo con la meta 2024. Y la fase 3, la fase de consolidación aprobación, trabajo con la meta 2025. Entonces yo para trabajar con la última fase, debo trabajar con la meta 2025. Pero previamente tengo que hacer una equivalencia. Acá dice meta clasificación y priorización, y acá sale su número de meta. La meta 1, ¿cuál es su equivalente? Para eso, acá ya está con la equivalencia, ¿no? Pero acá aparece un buscador donde selecciono cuál es la meta. Ese es un trabajo que lo tienen que hacer uno por uno, respectivamente. En caso que no encuentren una meta, un- una meta que no tiene equivalente, hay metas que puede ser que no tengan equivalente, eh, lo dejan en blanco. Simplemente el sistema lo graba automáticamente. Una vez que hago la equivalencia, ya está grabado. Luego que hago la equivalencia, luego que hago la equivalencia, Buenas noches, disculpe. ¿aló? ¿Sí? Sí, una consulta. ¿Para Sí, qué me dígame. sirve la equivalencia? ¿O para qué nos va a servir la equivalencia? La equivalencia sirve porque tú para empezar la fase 3 tú tienes que pro- eh, programar con tu meta 2025. Por ejemplo, si tú eres una área usuaria que acuérdate que eh, muchas entidades se han quedado en la fase 2, clasificación y priorización, ¿no? Entonces, la fase de clasificación y priorización, que es para explicarte acá, la fase de clasificación y priorización, acá. La fase de clasificación y priorización, que se realizó entre mayo y junio, se hizo con la meta 2024, ¿no? Entonces, ya para hacer la fase de consolidación-aprobación, la última fase, tú tienes que trabajar con la meta 2025. Entonces, para que eso suceda, tengo que hacer la equivalencia. Entonces, ¿para qué hago la equivalencia? Para que migre la información. Quiere decir, por ejemplo, si una oficina tal programó en la fase clasificación, priorización en la meta 5, que en ese momento es la meta 2024, y ahora la meta 5 para el otro año es la meta 7, yo, abastecimientos, acá tengo que poner la equivalencia. Cuando hago la equivalencia, lo que hace el sistema va a migrar la información de programación, de lo que ha programado. Es decir, para que lo puedan entender. Miren, para que lo puedan entender acá. Por ejemplo, esta oficina. Esta oficina, acá en la clasificación y priorización, acá que se lo pueden ver,
¿Qué meta tiene? La 205. Clasificación, priorización. Esta 205 es con la meta 2024, porque acuérdense que en abril y mayo del año 2024, cuando yo quiero hacer mi programación 2025, todavía no sé cuál es la meta del otro año, cuál es el número de meta. Recién cuando tengo aprobado el PIA, ahí recién sé cuál es mi número de meta. Quizá la estructura programática es la misma, pero el número de la meta cambia, el correlativo de la meta. Por ejemplo, miren, acá es la meta 2005, pero cuando yo paso a la fase de consolidación y aprobación, es la 164. ¿Entiendes? Entonces, la 205, ¿cuál es su equivalente? La 164. Acá ya se ve la información porque ya hice la equivalencia. Entonces, cuando yo voy a la equivalencia acá, y acá voy a buscar la 164. Miren, por acá vamos a buscarlo. Para buscarlo más rápido y tenerlo. Acá van a ver. Ahorita vamos a. Miren, en este caso, hay unidades ejecutoras que tienen pocas metas y hay unidades ejecutoras que tienen muchas metas. Acá, por ejemplo, miren, si notan, era la. Por ejemplo, miren, la 165, acá corresponde a la 139. En el caso que estamos haciendo, entonces, para eso yo digo, la meta 2024 y 165, ¿cuál es el equivalente? Cuando hago la equivalencia, automáticamente el sistema va a migrar la información a la siguiente fase. Entonces, ese es el motivo por qué acá, vean, acá, 205, era 205. Entonces, acá, 205, a buscar su equivalente. Previamente he tenido que hacer la equivalencia. Si no le doy equivalencia, no va a migrar la información de lo que he programado, ¿no? Por ejemplo, la 205 para salirme. Acá está. Acá van a ver. Previamente tengo que tener clasificación y priorización. Ahí está. Clasificación y priorización tengo que tener, ¿ya? Y busco la meta 205 para ver cómo se ha hecho la equivalencia, ¿ya? Para que vean cómo el sistema le ha hecho la equivalencia respectivamente, porque no necesariamente va a ser la misma número de meta, ¿ya? 205. Acá lo tenemos. Miren, la 205, esta es meta 2024. ¿Cuál es equivalente de 2025? La 164. Hacer esta equivalencia, lo que ha hecho el sistema, ha migrado la información de un centro de costo, que estaba la migración del 205, a toda su información. Cuando ha pasado la fase de consolidación y aprobación, ya le pasó a la 164. Entonces, ese es el motivo por qué esa es la equivalencia. Una vez que se hace la equivalencia, el siguiente paso es acá. Vamos acá, sí. Una vez que hago la equivalencia, ¿quedó claro la respuesta? ¿Por qué la equivalencia? Sí, sí, ya te queda claro. Ya, ese es el motivo. Entonces, sí o sí lo tiene que hacer la equivalencia. Y tiene que hacer la equivalencia Profesor, correctamente. Porque si la haces incorrectamente, el área usuario va a ver que, oye, ¿verdad? Oye, mi meta no es esta. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tema de la equivalencia. Por eso acá en este de aquí, acá he puesto todo este es 2024 y esta columna es 2025. profesor, Sí, dígame. una consulta. En el caso que de repente, por algún motivo, haya una meta que no me haya jalado, o sea, o no me haya permitido hacer la equivalencia, ¿hay forma que
que después ya, cuando hago la exportación, del archivo, cuando pase al SIGA MEF, que yo lo pueda agregar la meta? Ya. Eh, bueno, más o menos para entender tu pregunta, mira, cuando hago la equivalencia, este, si la han hecho correctamente la equivalencia, no hay problema. Ahora, puede ser, ponte, que la meta 2 de los 24, ahora el 225 no, ya no esté, o no hay. Y puede suceder, por ejemplo, en muchas entidades, por ejemplo, en el sector de transportes, por ejemplo, una meta de proyecto puede ser construcción de un puente, ¿no? Y ya lo construyeron en el 2024, es decir, en el 2025 no va a haber. Entonces, la meta que no tienen equivalencia lo dejan en blanco. Ahora, tú me preguntas de una meta que no ha migrado, de una información que no ha migrado. En caso que no ha migrado, el área usuaria cuando va a ver en el SIGAMES no lo va a ver en la meta. Y si no ve la meta, no va a ver sus bienes y servicios. Y si no lo va a ver, lo pueden incorporar, pero va a tener que ser su modificación. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, si en la fase de consolidación y aprobación está la información, sí va a tener sí se migra, sí o sí. No ha habido casos que en la fase de consolidación y aprobación, si una área usuaria programó una meta, en su meta, no hay la posibilidad de que no haya migrado. Sí migra la información. Ah, Ahora, de todas maneras en migra la caso que el área información. usuaria no haya programado, no va a migrar nada de información. Entonces, no sé si respondo algo de a tu Sí, consulta. sí, sí, profesor, sí, ¿Ya? sí lo Entonces, entendí. Mm. es decir, no cabe la posibilidad, si ha programado en la fase de consolidación o aprobación, sí va a migrar. ¿Ya? Eso sí, ya tengo la certeza, porque yo he estado dando por ahí alguna asistencia a varias entidades y eso no ha habido. Entonces, lo que sí ha podido ver, lo que sí he visto en una unidad ejecutora, me llamaron, dijeron, sabes, he metido la pata, me dice. ¿Qué pasa? Que la meta uno no es, su equivalente no es la meta uno, es la meta 3. ¿Y ahora qué hago? Ah, ya, cambia nomás, no hay problema, me avisas. ¿Ya? Yo igual te doy el acceso, Rosana. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ya no puedes hacer nada. Si has hecho mal equivalencia para pasar a la fase 3 ya no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque ya acá, vamos a ponerlo compartido, acá en el sistema. Es decir, si ya has hecho la equivalencia, por ejemplo, ya vas a ver la información acá, en la fase de consolidación y aprobación. Y no es que corrija la equivalencia y se va a corregir esto, no. Entonces, caballero, nomás, acá tienes dos opciones. Corregir acá, ponerte de acuerdo con la área usuaria que se equivocaron, o se migra así y ya lo corriges en el siguiente, ¿no? Entonces, Ah, muy, profesor, en sí, el SIGAMEP sí se puede corregir entonces, cuando hay sí. este Y tipo también de casos. acá también puedes corregir. Bueno, mientras no esté cerrado, acá lo puedes corregir, Ah, para eso tienes que eliminar todo y no, claro, ah, claro. claro, Pe- lo puedes hacer, pero Claro, pero en el caso que ya esté cerrado, ya no, en el ya no se siguiente tienes puede. que corregirlo. Y es muy importante comunicarle al usuario. Si es error de metas, ¿ah? Si el área usuaria ve, Mm. o de verdad, mi meta es de este año, ahorita las áreas usuarias ya saben cuál es su meta para este año. Es la meta 23 y veo la meta 24 y es otra cosa. Y lo bien no es lo que yo programé o no sé. Entonces, ahí, caballero, si alguien ha metido la pata, le decir, sabes, área usuaria, asumo la responsabilidad y yo mañana lo vas a ver la información tal como lo programaste. Entonces, no hay otra cosa, no hay, a veces el error, a veces se comete, pero ¿qué se puede hacer? El error es buscar soluciones al problema. Ya no es tanto, ya el error está, pero no es echar culpables. Si hay una forma de subsanar, esa es la única forma, ¿ya? Y después le voy a hablar otro caso que ha sucedido en una área usuaria, ¿ya? Entonces, referente a lo que me estás mencionando, no es de meta, es de actividad operativa. Y ahí también es algo incongruente que
que se le ocurre al área usuaria cambiar de actividad operativa, sabiendo que el sistema no valida eso. ¿Ya? Luego, a la hora de la equivalencia, todavía el área usuaria ha hecho la equivalencia, pero el área usuaria todavía no comienza a ajustarse, eh, eh, hacer su ajuste en la fase de consolidación-aprobación. Abastecimiento del siguiente paso, hago la carga del PIA. Hago la carga del PIA, respectivamente. Entro al techo presupuestal, techo consolidado y aprobación, generar consultas y carga el PIA. Entonces acá, entro al sistema, entro a módulo de programación, techo presupuestal, consolidación, aprobación. Generar consultas y acá hay un botón cargar, carga PIA. Acá ya no lo cargo porque ya está cargado. Y acá cuando yo lo visualizo acá en el sistema, acá, acá está, ¿no? Ahí está. El PIA, bueno, vamos a mostrarle a grosso modo. Acá el PIA está a nivel fuente, genérica, center costo, digo, meta, center costo. Miren cómo hago la distribución, ¿ah? Fuente, genérica, meta, center costo, genérica, meta, center costo. ¿Ahí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Distribuirlo. El PIA solamente te va a copiar, cuando cargues el PIA, solamente te va a copiar estos datos. Fuente, genérica. Es decir, te va a botar recursos ordinarios, 2.1, 2.3 y 2.6. Eso es lo más. Pero lo que tiene que registrar ya el personal de abastecimientos, cuánto es el monto de la meta, cuánto es el monto de la meta y cuánto es el monto del centro de costo. En este caso es bien sencillo, porque lo que va a cargar es esta información del PIA, esta es la genérica, y lo que va a distribuir es cuánto corresponde a la meta acá, ¿no? La meta. Y ahí hacer la distribución correspondiente. Entonces, la idea, cuando se hace la distribución, que el saldo sea positivo. ¿Ya? Saldo positivo. Ahora, solamente se carga el PIA, nada más. Este es el año 2025. Pero acuérdense que la programación es por 3 años. La columna de techo presupuestal de 2025 se deja en blanco. Y la de 2027 también se deja en blanco. Es registrarlo, lo ideal es registrarlo, pero lamentablemente, esta última fase se tiene tanto pocos días para hacer muchos pasos que a veces solamente se ajusta con el PIE. Cuando dice la normativa dice ajustarte con el PIE y se dice la directiva, y si tienes que ajustarse los otros años, tiene que ser con el APN. Entonces, lamentablemente, esta fase sucede en diciembre, donde las entidades están haciendo su cierre y las áreas usuarias a veces no le dan mucha importancia en el tema de la programación porque están viendo su ejecución, sus contratos, que todo esté ok, sus rebajas, todo, y recién al inicio del año empiezan a ver el tema de su programación. Hay muchas entidades que en diciembre han cerrado esta fase y otras que recién han cerrado este año. Entonces, dependiendo cómo lo trabajan. Entonces, por la primera de tiempo, quizás sea ese el tema. Entonces, esta es la carga del PIA. Una vez que hago la carga del PIA, como ya le estaba mencionando, hago la distribución del PIA que ya le expliqué cómo hacerlo, ¿no? Acá hago la distribución y acá viene la distribución. Simplemente acá yo le edito cuál le corresponde. No, disculpe, creo que el PIA viene ya automáticamente fuente, genérica y meta. Ya viene con eso. Lo único que yo le digo cuál es la distribución por centro de costo. ¿Ya? Solamente distribuyo por centro de costo. Y recién cuando hago la distribución, recién al área usuaria le puedo decir, haz con, tu ajuste con el PIB. Pero el sistema solamente te controla a niveles genérica. Si, por ejemplo, si te pasaste a nivel específico tu PIA,
el sistema no te va a controlar. Te controla a nivel de genérico. Acá. Acá tenemos a nivel genérico. Eso lo voy a mostrarle a continuación. Acá. ¿Estaría bien o estaría mal? Porque para que el control debe ser a nivel específico. Porque cuando tú ejecutas tu gasto, ya en el año 2025, tu presupuesto no lo ves a nivel de genérica, lo ves a nivel específica o a nivel clasificado de gasto, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, este es un centro de costo y acá dice resumen presupuestal. Y acá está el control. ¿Ve? ¿Cuánto programaste? Este es techo de abastecimientos, ¿cuánto es tu PIA? De ese, ¿cuánto es tu PIA? Este es 28.264 es tu PIA y tu programación. Positivo, claro, positivo, pero ¿qué programaste en la 2.3 a nivel detalle, a nivel específica? No lo detalla. Y puede ser que internamente, a nivel de clasificado de gasto, uno sea negativo, otro sea positivo, pero el sistema te controla que a nivel específica no tenga saldo. Entonces, que hay una tarea adicional de abastecimiento con las áreas usuarias, que tú no te pases con tu vía a nivel específica. Y ese control lo llevan a nivel de Excel, ¿no? Un nivel de Excel. Entonces, una vez que ya todas las áreas usuarias tienen su saldo positivo, se hace el cierre. Se hace el cierre respectivo. Acá. Hago el cierre de la fase de consolidación y aprobación, ¿no? Acá hago el cierre. Voy acá a módulo de configuración, autorización del CSMN, y le doy acá buscar. Y acá aparecen todas las oficinas. Y cada uno de estos lo voy a cerrar. Y después hay un botón para cerrar. Entonces acá en el mismo sistema también hacemos el cierre. Autorización del CSMN, le voy a buscar. Y acá aparece consolidado y aprobación. Para hacer el cierre son dos pasos. Cerrar cada centro costo. Cuando voy a cerrar, cuando todavía no está cerrado, acá en la columna de estado CSMN aparece abierto. Yo presiono este botón, me va a decir, ¿quieres cerrar? Le pongo sí. Y este cierre lo hago uno por uno. Y así lo hago uno por uno todos los oficios. Luego, acá va a haber otro botón donde dice que no está habilitado ahorita, pero dice, ¿quieres cerrar la fase? Sí. ¿Ya? Son dos cierres. Uno es el cierre de por cada centro costo y otro es el cierre de la fase, que ahora ya está cerrado. Entonces, ¿cómo yo sé que está cerrada la fase de consolidación o aprobación? Cuando me voy que todos los centros costos dicen estado CSMN cerrado y consolidado de aprobación dice cerrado. Luego, genero y exporto el archivo en la misma pantalla. Acá en esta misma opción, acá generar archivo y luego importar archivo, ¿no? Cuando genero, me sale el nombre de una persona y luego se va a habilitar exportar archivo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo. Acá sale la persona. Entonces yo lo pongo así, confirmar, ese botón, y se habilita exportar. Miren, le doy a exportar y ese archivo que ha sido generado ya se puede ver, ya porque está por acá, se ve ya en el explorador, en el PC de la persona. Ya está. Vamos a mostrarle. Acá está. Siga exporta. Genera un archivo comprimido, ¿no? Y ese es todo el proceso que tienen que hacer en el SIGAMER, en el SIGA web. Luego que hago esto, recién voy a hacer la migración. Recién voy a entrar al SIGAMER. Acuérdense que debo tener la versión 24.03.00. Debo tener el año de programación 2025, copias parámetros por año, eliminar las actividades operativas, cargar las metas. Y recién con esto hago la importación de la web al SIGAMER, ¿no? Acá
pongo el año programación 2025, hago la copia de parámetros de 2024 a 2025, elimino las actividades operativas. Antes de la migración, se fijan si tiene algunas actividades operativas. Lo eliminan y luego hacen la carga de metas. Y de ahí recién hacen la importación. Van a autorización de CSMN, hacen la importación. Hacen la importación. Y eso, acá lo vamos a explicar brevemente. El sistema. Acá está. Bueno, vamos a entrar. Miren, para mostrarles. Acá tenemos SIGA. Pero bájalo toditita tus fotos, esos videos, bájalo en esa máquina de alianza, usa Ujú. ahí, Entonces, ahí es más de casi medio lo tera y primero que jala tengo que hacer, más de 500 ahí tiene ahí. lo primero que tengo que hacer es acá irme a tablas, parámetros, tablas, parámetro ejecutora, programación, lo pongo 2025. Cuando voy a hacer esto de aquí, acá el año sistema te va a aparecer 2024 todavía. Entonces pongo el año sistema 2024, programación 2025. Luego voy al módulo de configuración, voy a procesos, copiar parámetros. Selecciono, acá va a aparecer así. Año de origen 2024, año de destino. Simplemente lo que está con el chef lo dejan ahí y le dan grabar. Vamos a abrir la pantalla. Ver, ahí está. Ahora sí. Entonces voy a repetir, ¿ya? Lo primero que tienen que hacer es lo siguiente. Acá en tablas parámetros, parámetro ejecutora, acá cuando va a entrar, antes de la migración, ¿ah? Porque en esta data ya está migrado, antes de la migración, el año sistema va a aparecer 2024, no lo modifica, lo deja 2024, los dos van a aparecer 2024, año y sistema y la programación cuadro multianual 2024, ¿está bien? Entonces lo que tienen que hacer acá es, donde dice programación cuadro multianual necesidades, cambia a 2025 y le dan grabar. Le va a pedir una clave, que eso ya lo sabe la UNED. Siguiente paso es entrar al menú de configuración, van a procesos, copia parámetros. Por ahí. Simplemente le dan la unidad ejecutora, acá ponen 2024, le ha aparecido, no le cambian, automáticamente le ha aparecido 2024 y simplemente le dan grabar. Automáticamente le va a aparecer los checks ya asignados. Luego, se fijan acá en maestro de datos generales, las actividades operativas, si hay algún, siempre hay dos. Tarea permanente, la famosa tarea permanente de una de actividad y una de proyecto. Lo elimina y le dan grabar. Y vuelven a entrar nuevamente para ver si están eliminadas. Y luego hacen la carga de la meta. Entra carga general de datos del SIAP, seleccionan estos dos y presionan. Para hacer la carga de las metas, tienen que asegurarse que esta máquina que van a hacer esté configurada con el ODBC, con el SIAP. Tienen que asesorarse que el SIAP el SIAP Visual esté ya habilitado, ¿no? Cuando me refiero, acuérdense que las metas del SIGA no jala de la web, del SIAP web, ¿no? Jala vamos a ver si lo puedo explicar acá. Acá. La jala de acá, para que lo puedan entender un poquito mejor. Ahí. Entonces, jalan de este SIAP, ¿ya? Me entran acá, este SIGA, de hacer esto. Y ahí sucedió algo curioso, ¿ya? Algo curioso sucedió. Acá voy al módulo de configuración, acá. Carga generada de data al SIAP, y acá le doy grabar,
me cargan la meta. ¿No? Y ahí se pone azulito y está cargando la meta. Eso tiene que estar configurado. ¿Cuál es lo curioso que me sucedió? Eh, Terminó de cargar las metas y lo común es que yo verifico si las metas están cargadas en el SIGA y no lo visualizaba. A pesar que no salía ni un error, no visualizaba. Entonces, se configuró que el ODS estaba correcto, configuró que si el SIAF tiene las metas. Entonces, acuérdense que estas metas de acá, ya terminé de guardar, jala de acá, de este SIAF, de este SIAF. La meta del, de- del SIGA proviene de este SIAF, ¿ya? Entonces, cuando se hizo la consulta acá, maestros, meta propuesta, antes de la migración, ¿ah? Esto está en blanco. No había cargado ni una meta. Se hizo todo lo posible, nunca cargó. Entonces dijimos, ya. Entonces, a pesar que hemos hecho la carga de metas, vamos a hacer la importación. Entonces, una vez que han hecho la carga de metas, ya, le aparezca o no le aparezca, ahí hacen recién la importación. Entonces, cuando van a hacer la importación, van a entrar al módulo de logística, programación del CSMN, autorización del CSMN. En esta opción hago la importación. Entro acá, no voy a hacer la importación porque acá ya está la importación. Presiono este botón CSMN, ¿cierto? Y acá dice importar. ¿Qué voy a importar? El archivo que yo generé en la web. ¿Ya? Entonces, cuando hago la importación, ha habido muchos casos que era problema de data. Y eso tenía que generar con ticket SIAM o con ticket SIGA. ¿Ya? Por si acaso, ¿qué valida acá el sistema? Por ejemplo, si es un archivo de otra unidad ejecutora, no te va a migrar. Tiene que ser de la nueva unidad ejecutora. ¿Ya? De las sedes, ¿ya? Si las sedes deben tener relación lo que está en el SIGA-MEF con la web. ¿Ya? Por ejemplo, si acá en el SIGA-MEF, acá, tengo acá 23 sedes, pero la primera dice tal, y en la web dice una sede, pero la CDU, la primera sede le es el mismo nombre, no hay problema. El problema es que a veces el código 1 de sede dice un nombre en el SIGAMEP y en la web el código 1 dice otro nombre. Ahí pueden ser que tengan problemas. ¿Ya? Si fuera el caso, eso se corrige ya en el mismo SIGA. Entonces, problema de las metas, no. Entonces, cuando se terminó, en esta unidad ejecutora salió error, se corrigió el error a través de ticket, y cuando terminó la importación, ya se veía las metas acá en el sistema. Cuando se hizo la importación, ya se veía las metas cargadas. Es decir, si tiene que ser la carga de metas, sí. Si no se visualiza, lo dejo así, lo dejas así. Igual hace la importación. Y otra validación que me parece muy importante que hace es el sistema, cuando hago la importación, es lo siguiente. Como ustedes saben, como saben muchos, que cuando se hace la programación acá, muchas áreas usuarias le dicen, este ítem quiero que me habilites. Inclusive en la fase 3, quería que le habiliten muchos servicios o muchos bienes. Entonces voy al catálogo, lo habilito, pero acá en el catálogo de acá. Y puede ser que estos ítems que están habilitados, que están acá programados, acá en el SIGAMES, en el catálogo institucional, no estén. Acuérdense que para que puedan trabajar eh, eh, la programación debe estar habilitada en el catálogo institucional. Entonces, la buena noticia es que si hay bienes y servicios que programates en la web y no los cargaste en tu catálogo institucional, acá te va a hacer una lista donde el sistema te va a migrar automáticamente del SIGAMEF al catálogo institucional. Generalmente los errores que ha habido son el tema de los clasificadores de gastos, por ahí alguna data del SIGAMEF que no estaba actualizado los clasificadores de gastos y unos errores de centro de costos, ¿no?
por ahí que no sé cuál es el motivo en sí. Entonces, una vez que haga termine la migración, hago la migración, ¿qué problema número uno que voy a encontrar? El problema número uno que voy a encontrar. Cuando van a entrar, acá los responsables van a estar en blanco. La C puede ser que sean las incorrectas, se corrige. Entonces, los responsables toda esta columna de responsables va a estar en blanco. Ahí tiene que actualizar los responsables. ¿Está bien? Ese generalmente es el problema. Y crear y habilitar los usuarios para el año 2025, ¿no? A través del módulo de administrador. Que eso ya es, quizás de todos los años. Pero ya, la pregunta es, una vez que ya terminé la migración, ya le digo a las áreas usuarias, ¿ya están listas para trabajar su ejecución? No. ¿Qué tengo que hacer? Hacer un paso adicional. Acá, programación consolidada del CSMN, generar el consolidado del CSMN inicial. ¿Ya? Consolidar el CSMN inicial. Donde se va a consolidar lo programado. ¿Está bien? Entonces ya ese es el criterio de la entidad, cómo hago mi consolidación. Pero en otras palabras, este consolidado del CSMN inicial es el PAP. En algún momento, esto yo tengo la certeza que esto va a ser el PAP del SIGA y esto se va a migrar al OCE. Algo así, porque cuando presiono acá el botón, el reporte, plan anual. ¿Ya? Por el momento no está validando eso, pero quizás en el futuro va a validar eso. Y acá es un poco emborroso, ¿no? Ya con la experiencia que se ha tenido el año pasado, al inicio, que muchas entidades han hecho esto, y ya más o menos se tiene la experiencia. Entonces, cuando consoliden, van a reconsolidar uno, siempre entren a datos generales. Entren uno por uno a datos generales. Cuando son menores 8 ITs, no se registra el número de resolución ni la fecha, pero sí te va a pedir que registres el mes propuesto y el objeto. Cuando ya son procesos de selección, según el monto, te va a pedir que llenes el mes, el objeto, el número de resolución y la fecha de resolución. Si no lo tuvieras, le pones la número de resolución número uno y pones la fecha de que estás realizando el consolidado. Y luego haces el cierre y si te sale que dice que hay un ítem que todavía no has consolidado, busca todos los filtros correspondientes que hay, ¿no? Cuando hagas el filtro, te va a aparecer modalidad, te va a aparecer así. Cuando le das clic derecho acá, no lo voy a poder ver, te sale una pantallita donde vas a ver esta opción modalidad. Entonces filtra todo, compras cooperativas, convenio marco. Al sistema automáticamente te va a aparecer esto, ¿ya? Pero trate de buscar, cambia estas opciones cuando hagas mira, por ejemplo, he dicho esto. Busca, cuando generas tu consolidado, trate de filtrar todas las opciones y por ahí va a haber algunos sites que están registrados en ese tipo de modalidad de adquisición. Consolidas y haces el cierre. Y recién ahí, recién el SIGAM está habilitado para que el usuario pueda trabajar. Y ya lo que se hace de aquí para adelante es lo que ya se ha trabajado en 2024, ¿no? El área usuario va a entrar a modificación del CSMN, bienes y servicios. Acá es donde se hace sus modificaciones y acá genera su solicitud de modificación. Y acá abastecimientos aprueba la solicitud de modificación y genera la aprobación de modificaciones. Entonces, por ejemplo, acá, este, esta es la oficina de patrimonio, donde ya aprobamos bienes, todos sus bienes, y acá sus servicios. Por ejemplo, acá ya hay una inclusión. Entonces, acá, por ejemplo, esta columna es muy importante, in y exclusión, ¿no? Cuando lo ven en blanco, quiere decir que está programado. Si el servicio está programado, yo puedo generar ya mi requerimiento para que genere la orden de servicio. ¿Ya? ¿Cuándo voy a presentar en una inclusión? Cuando no esté programado. Ya, por ejemplo, acá ya se registró una inclusión, porque acá está la letra N. Para generar una inclusión, presiona el botón carga de datos. Acá selecciona la meta, la actividad operativa.
y selecciono el tipo de ítem, suministro, activo fijo, servicios, y acá hago, ¿no? Buscar y acá aparezca lo que yo quiero programar o requerir, lo que no programe. Y listo. Y eso es todo lo que tengo que hacer en referente. Por ejemplo, este ya tiene su inclusión, y acá podemos ver su anexo 5 generado. Listo. Acá, acá tenemos su anexo 5 generado anexo 5. Listo. Y luego, esto debe estar supuestamente aprobado. Ya miren, por ejemplo, el anexo 5 hoy lo requirió. Mientras no se apruebe el anexo 5, acuérdense que es solicitud de modificación. Es un requerimiento de modificación. Pero ese requerimiento debe ser aprobado a través del anexo 6, ¿no? El anexo 6 es de acá. Tu solicitud de modificación lo puedes tener. Mientras no esté aprobado, no puedes empezar tu ejecución. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo sé que está aprobado? Cuando el OGA, en la mayoría de las entidades, ha sido delegado de dicha facultad para que apruebe el anexo 6, lo apruebe. Y cuando digo lo apruebe, que lo firme. Entonces, mientras no lo firma, la dirección, la oficina que ha sido delegada para que apruebe el anexo 6, no se puede aprobar. Por ejemplo, acá todavía no lo han aprobado, porque todavía no tuvo la firma de la obra. Entonces, una vez que se aprueba, recién, cuando se aprueba, recién el área usuaria, por ejemplo, miren, acá, esta área usuaria tiene su inclusión. Acá, pero miren, acá dice ser pedido, ser sol. Esto está inhabilitado. ¿Por qué está acá? Porque todavía no se ha aprobado su modificación, su solicitud de modificación. Pero lo que está programado, ya puedo generar pedido. Selecciono el pedido, selecciono y genero el pedido, ¿no? Y ya para culminar, quería explicarle algo. Por ejemplo, yo tenía un caso de una unidad, de una área usuaria que ha tenido el caso siguiente. ¿Qué ha pasado? Me recuerdo con la pregunta que por ahí alguien me estaba mencionando. ¿Qué pasó? Que sus actividades operativas han cambiado. Es decir, esa área usuaria tenía 4 actividades operativas. Cambio radical, ¿no? Y ustedes saben que eh, acá para mostrarle ya con eso culminamos. Acá, ustedes saben que las actividades operativas, lo puede ver acá en el SIGA, estas son las actividades operativas. Y este tiene una codificación, que eso está en el aplicativo de ese plan de cada una ejecutora. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esas 4 actividades operativas de esa unidad ejecutora eh, han cambiado, pero han cambiado la descripción y el código. Pero recién han cambiado este año. ¿Ya? Entonces, recién han cambiado para este año. Pero han programado con las otras actividades operativas, que tienen otro código y otra descripción. Entonces, y ahí ya, caballero, quiere trabajar con las actividades operativas de 2025, lo que tiene que hacer en el SIGAMES, la unidad ejecutora, eliminar todo y volver a migrar a la actividad operativa. La otra cosa que puede hacer, quizás por ahí también es algo, acá hay una opción que quizás algunas entidades no lo usan. Miren, acá hay una opción que dice transferencia de modificación. La normativa que te dice que basta que el servicio esté programado. Si te equivocaste de meta, de clasificador, de actividad operativa, puede ser la transferencia acá. A través de la transferencia modificada puedes hacer, ¿ya? Entonces podría ser por ahí alguien que me preguntó que cuando el área usuaria tal, cuando entran acá, está en una meta.
¿no? Una meta tal. Acá puede ser la meta 664, pero no es su meta. ¿Ya? Entonces, ¿puede hacer la migración? Sí, pero a través de esta opción de, de transferencia de modificación, sí. Pero ¿cuál es el problema en esta opción? Esta opción solamente funciona cuando las modificaciones, solamente sucede cuando son modificaciones, no sucede cuando son programadas, ¿ya? Pero el caso que me menciona, o el caso que le menciono, son bienes programados. Cuando bienes programados o servicios programados, es cuando no, cuando esta columna inclusión y exclusión está en blanco. La transferencia es cuando son inclusiones o exclusiones, ¿ya? Entonces, en este caso, tienen que hacer el procedimiento de eliminar y corregir a lo que corresponde. Antes había una opción acá, en el mismo opción donde yo podía, en la programación había una opción donde yo podía migrar, pero ahora ya no están, no pues en la modificación. Entonces, si por ejemplo, cuando se da que una usuaria vio que esta meta no es su meta y era 165, ¿qué tiene que hacer? Borrar todo esto o excluirlo, quizás excluirlo, o de tal forma que ya no esté en esa meta y pasar a la otra meta. Y eso es la inserción a la otra meta tiene que ser manual, ¿ya? Entonces, no sé si tiene alguna consulta adicional al respecto. Entonces, eso es lo que quería mostrarle. En resumen, en la plataforma web se hace la programación multianual del anexo 1 hasta el anexo 4, que es el cuadro multianual, algo que me estaba olvidando de explicar, ¿verdad? Ya con eso terminamos. Acá. Y nadie preguntó, ¿cómo genero los anexos en el sistema? Acá, por ejemplo, identificación, voy acá, si quiero, acuérdense que el anexo 1, el anexo 2 y 3 lo genera el usuario. Estoy en la fase de identificación, acá dice, acá hay un reporte que está, reporte PDF, y se genera el anexo 1. Acá vemos el anexo 1, acá está, ¿sí? El anexo 1. ¿Eh? Después, si quiero generar poner el anexo 2, voy a la siguiente fase y hago nuevamente esto. Reporte, PDF, igual genera el anexo 2. Y así sucesivamente hago también para el anexo 3, ¿no? En el anexo 3 hago el mismo procedimiento, reporte PDF, el anexo 3. Hago el mismo procedimiento y veo el anexo 3. ¿Y cómo genero el anexo 4? Que es lo más importante para abastecimientos. Para eso se van a módulo reportes, reportes anexo directiva, y acá dice anexo 4 CSM. Simplemente ponen PDF y listo. Y acá está el anexo 4. Vamos a ver. Anexo 4. Y el anexo 4 lo tiene que ser firmado por quien ha sido delegado, ¿no? Acuérdense que quien lo aprueba, la máxima autoridad de la entidad, ¿no? Pero el titular de la entidad. Acá dice titular de la entidad, ¿no? De la entidad o por funcionario a quien sí hubiera delegado dicha facultad. Entonces, como saben, este año salió la declaración de facultades de todas las entidades y ahí tiene que ver quién tiene la delegación de la facultad de la aprobación. Bueno, no sé si tienen alguna consulta adicional. Si no, esa es la presentación del día de hoy. El día de mañana, a más tardar en la noche quizás, o en el transcurso de mañana, le estoy pasando la sesión grabada para, quizás en caso que quieran repasar. No sé si hay alguna Eh, consulta adicional. Sí, eh, una consulta. Si tenemos alguna dificultad, ¿te podemos llamar? Como no te escucho bien.
Si tenemos algunas dificultades con la elaboración de la programación multianual, ¿le podemos llamar? Me escribe por WhatsApp, me escribe por WhatsApp, ¿ya? Me escribe por Ya, WhatsApp y me gracias. das tu usuario y la contraseña y ahí conversamos porque como es jueves se puede ver, pero me escribe por WhatsApp cualquier consulta que tengas de referente a la programación multianual. Está. Hay algunos casitos que está sucediendo que ya el MER los tiene que solucionar y hay algunos casitos que se pueden solucionar dependiendo cómo es, pero si es funcionalidad es recontra sencillo darle la explicación, no hay problema, me escribes y ahí estamos coordinando. Yo quiero hacer una pregunta. Si Sí, pongamos, tengamos una unidad ejecutora que lamentablemente de repente no ha hecho una programación multianual real, lo ha hecho por cumplir, quiere ahora este año corregir. O sea, imagino que ya todas las fases ya han pasado, pero para la ejecución o para puede actualizar, puede modificar, puede hacer esas correcciones. sí. Ay, En la programación ya no, ya, porque ya está cerrado. Lo que ya tiene que hacer acá en el SIGAMER, acá en el SIGAMER tendrá que hacerlo todo acá, ¿no? En esta acá. Acá en modificación, tiene ese servicio y obra. Acá es donde tiene que ver, hacer todas las correcciones. Por ejemplo, muchas entidades, solamente por el tema del apuro, solamente han programado una área usuaria y muchas áreas usuarias cuando entran acá van a ver en blanco. Entonces, si ven en blanco, todo va a ser modificación, inclusión. Entonces, una vez que ya está acá en el sistema, ¿se puede modificar? Sí, pero ahí se va a evaluar, en el futuro que se va a evaluar, que cuántas modificaciones hacen las áreas usuarias durante el año, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la programación, que, por ejemplo, acá esta área usuaria ha programado todos sus bienes, miren, han programado todos sus bienes y todos sus servicios. Inclusive, ya más que programar, ha hecho sus obligaciones de pago y también ha hecho sus previsiones, porque el sistema te permite que registres eso. Entonces, ese es otro detalle, no solamente es que yo lo programe, también tengo que ver cuáles son mis obligaciones de pago y cuáles son mis previsiones. Y cuando son obligaciones de pago, los contratos que están vigentes, el sistema en la web te permite registrar y las previsiones también te permite registrar. Entonces, pero en caso que suceda eso, que ha hecho una mala programación, ya no hay forma de corregir esa programación. La corrección se tiene que hacer a través de la modificación del CSVN por centro de costo. Y eso lo hace cada área usuario. ya, ok, porque en realidad lo que se quiere es calidad del gasto, ¿no? Y que también las unidades sean más conscientes y que hagan una buena programación para que se alinee a sus actividades Sí, propuestas en el POI, ¿no? sí, es muy importante lo que mencionas. Es muy importante en abastecimientos. El especialista de abastecimientos es muy crucial en esa parte. Porque el especialista de abastecimiento en el tema de la programación es que va a inducir a las áreas usuarias, tanto en la programación como en la ejecución del cuadro multianual. Y ahí te encuentras con muchas limitantes. A veces el especialista de la programación, que ve la programación no es una persona que conozca todo el tema. Entonces, si no conoce mucho, simplemente le da el soporte de la funcionalidad, pero no la funcionalidad referente a la normativa. Esa es una limitante. La otra limitante que se encuentra en muchas unidades ejecutoras son las áreas usuarias. A veces el personal de las usuarias deben conocer la directiva, porque como ya saben que el área usuaria es responsable de hacer los requerimientos y también es responsable de la programación. Y a veces el área usuaria no le da mucha importancia, pero con el tiempo yo creo que sí se va a mejorar. Por ejemplo, en una entidad que yo estuve, cuando yo entré al inicio del año, muchas áreas usuarias no le dan mucha importancia a la programación, ¿no? Pero pasó un año, podría decirse que el 30%, 40% ya le da la importancia. Entonces se hizo una mejora, sí. Y entonces se aprendió. Que va a ser un especialista en la programación, tiene que saber qué cosa es un TDR, explicaciones técnicas, qué es una meta, en qué clasificado se va a ejecutar, cómo hacer una programación adecuadamente según la actividad operativa, de estar adecuada con el aplicativo CPLAN.
decir, no es muchas cosas. Entonces, pues es muy importante que el especialista que esté en abastecimiento induzca, oriente a las áreas usuarias. Y las áreas usuarias tengan la voluntad de percibir esos conocimientos para mejorar, porque no hay otra forma, porque la parte es la parte operativa y también la parte normativa, porque por más que directores que haya, mientras la parte que maneja la parte de la información no conozca y no se involucra, no se podría mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a depender de esos dos factores, de personal de abastecimiento y también del área usuaria, y también ya de la gestión a nivel de unidad ejecutora. Si hay el apoyo de la gestión a nivel de unidad ejecutora de mejorar los procesos en el tema de la programación y ir capacitando a las áreas usuarias periódicamente, cómo hacer su programación, la importancia que hay, creo que sí se puede lograr, pero son esos factores que hay ahorita como limitantes en las unidades ejecutoras. Eso es lo que yo he visto acá en Lima. En provincia no, quizás el panorama sería un poco diferente. Entonces, ahí Ok, quedamos, gracias. sí, ahí quedamos, si ya tienen una consulta ahí por WhatsApp me escriben, damos culminada la sesión de hoy día, espero que haya sido de agrado, ya nos estamos viendo en una próxima charla. Chao, cuídese, nos estamos viendo.